Las autoridades de la Dirección de Compras y Contrataciones han anulado el contrato o el usuario de proveedor de Kimberly Taveras y de las compañías que ella tiene. Sin embargo, más información ha salido al respecto frente a las personas vinculadas. El caso de Kimberly Taveras no es diferente al que podría sucederle a muchos otros que tienen fortunas también que saltan a la vista, pero no han encontrado un periodista que les haga un reportaje. Sí, pero ahí viene el detalle. Lo que convierte algo de sospechoso a tener rango ciertamente de investigable, de punible, es el trabajo de la investigación periodística. Y que conste, soy el primero que reconoce que el cuarto poder, la prensa, una de sus premisas es, entre otras cosas, tratar de denunciar y convertirse en un canal para ese tipo de situaciones. Sin embargo, aquí se está llegando hace muchísimo tiempo a una situación que más que bien yo creo que hace mal. Y es, nosotros estamos llegando a la Santa Inquisición. No tanto eso, porque si la Inquisición generara expedientes acusatorios que terminaran en instancias judiciales donde hubiesen sentencias de cualquier tipo, es que aquí se está partiendo de que tener dinero es un delito. Pero amén de eso, que yo soy uno de sus primeros críticos, me quiero centrar en algo, un detalle en específico. ¿Dónde está el caso levantado al señor Dianino Peña por el programa aquel que generó el ruido aquel? ¿Dónde está? No le hicieron nada. Ciertamente, es que ahí tenemos como que hacer muchas separaciones. Yo entiendo que ese es el trabajo del periodismo. Exacto. Y que en otras también, como lo recibe la gente, depende mucho de cuál sea su momento, su coincidencia. El contexto. Porque yo he visto toda clase. Por primera vez yo veo un cuestionamiento a Nuria que ese es Nuria. Es más, yo le he visto toda la vida. Yo le he visto en otras investigaciones mucho más incisiva y yo diría que hasta más prejuiciada que en esta. Sin embargo, todo lo recibe la gente como lo que pasa es que depende. Es que tú cuestionarle la vida personal a una persona que tú le estás haciendo una entrevista para determinar, para mí eso es innecesario. Ya es un tema de estilos, que no estamos de acuerdo. Pero lo que dice Susana es interesante. ¿Cuándo eso fue distinto? ¿Cuándo fue distinto? Eso fue siempre así. No, ¿y cuándo los que están criticando ahora, Susana? Criticaron eso. Cuando la Inquisición era contra otros que no eran exacto, yo no quiero tocar bien ese programa, porque creo que ese programa da para hacer un simposio, pero yo sí quiero decir que es el estilo de Nuria y que sin embargo ahora, como ella tiene una base social, política y representa un partido de gobierno, por primera vez estamos cuestionando la actitud de Nuria. Lo que da pena es que hace más de 20 días ella presentó esa declaración jurada igualmente sospechosa y llamadora de atención. Y solamente ahora rápidamente reaccionan estas nuevas autoridades que decían que todo iba a ser diferente. Reaccionan suspendiéndole los registros de proveedores del Estado, pidiendo rápidamente, inclusive doña Milagro, que es una persona que estimo mucho, produjo una carta donde le dice al presidente de la Cámara de Cuentas que no renuncie ahora porque eso retrasaría esa, y la llama por su nombre y otra más, y las expectativas de cambio de la sociedad, cuando realmente entiendo que también hay ahí un sesgo de satisfacer la presión coyuntural. Entonces no tenemos un sistema. Y cuando fue su presidente que le pidió la renuncia al presidente de la Cámara de Cuentas, su presidente le pide la renuncia al presidente de la Cámara de Cuentas, entonces ahora ella tiene que salir a decir, mire, espérese, no se vaya. Estrénate, Eduardo. Yo realmente comparto algunas de sus opiniones, pero me llaman la atención otras cosas. Comienzo por el final, sobre lo que señalaba Susana, y es lo siguiente: a mí me preocupa mucho que aquí se piense que el funcionamiento de una institución depende de la persona que la ocupe. Yo ahí me separo un poco de la opinión de doña Milagro. Yo no creo que las funciones institucionales, las funciones técnicas o el desarrollo operativo de la Cámara de Cuentas dependa de la persona de su presidente. Pero dejo esa pregunta abierta. Otra situación que sí me llama también mucho la atención en cuanto a la entrevista que le realizaron a la ministra Taveras, más allá del estilo periodístico, de la falta de objetividad o probable parcialidad, que no son cosas que yo tengo el mérito para juzgar, lo que sí me preocupa es que la población se ha acostumbrado a comprar historias fantásticas, narrativas imaginativas, asuntos inciosos, porque muchas veces apostamos más al morbo
y a lo que queremos llenar, o sea, la sed de sangre de que queremos ver un ministro pagando o alguien frente a un proceso, y no prestamos atención al análisis que está haciendo ese supuesto trabajo de investigación periodística. Que fue horrible, y tú lo sabes. Desde el punto de vista legal no tenía y ahí voy le faltó todo. Ahí voy también al aspecto legal, que eso es lo que voy a abordar en mi comentario de hoy. No se necesita un erudito en derecho para saber que cuestiones que yo ejecuto, contratos, trabajos, relaciones comerciales que yo tengo, antes de ocupar la función pública, de ninguna manera se me pueden tomar en cuenta para el régimen de prohibiciones que se establece luego de que soy funcionario. Eso tiene dos reservas en la ley de compras y contrataciones y en la ley de función pública. Hasta aquí esta parte, porque lo demás lo abordo en mi comentario, pero que son asuntos legales. Verla porque tampoco pudimos comparar los tiempos de las constituciones de la compañía. Lo que pasa, ¿qué le pasaba a Nuria? Quien le hacía ese trabajo de análisis hoy es el director de compra y contrataciones. Sí. Él era que aparecía siempre y ahora parece que ya no contrató ningún abogado. De hecho, las invocaciones a la ley de compras no tenían nada que ver, la única que hizo, no tenía nada que ver con las posibles violaciones de artículos, que hay muchísimas. A mí se me ocurren muchísimas. Ya que usted entró, Susana, lo digo muy claro. El artículo 14 tiene la prohibición del régimen de incompatibilidad de los funcionarios públicos. El artículo 66 tiene un régimen de sanciones. Ahora, el supuesto que se ha presentado es el siguiente, jurídicamente hablando. ¿Qué pasa con el régimen de prohibiciones? ¿Qué pasa con el régimen de incompatibilidades cuando una persona que tiene contratos con el Estado ingresa a la función pública? Sí, a mí la reacción... Pero que ese no es el caso. No, te voy a decir por qué ese no es el caso. Pero te voy a decir por qué no es el caso. No es el caso porque ella salió de una alcaldía como alcaldesa, porque era directora municipal, hacia el puesto de secretaria, de ministra de la Juventud, lo que indica que ella tenía ya 4 años inhabilitada para ser proveedora del ella Estado. nació el 16, ella salió el 16 de la Guayiga y ahí se quedó sin funciones. Okay. Pero antes de los 5 meses... Pero sus compañías también tiene 3 compañías a nombre de terceros. Pero no 16-20. Ah, bueno, 12-16. 12-16. Ahora, lo que hay que ver, si los 5 meses que dice la ley, y si ella tenía más de un 10% de sus acciones, y si ella no tuvo ningún contrato mientras fue de la Guayiga. Exactamente. Que es lo que a mí me parece que nunca averiguó Nuria. Eso es todo ya. ¿Entiendes? Esa es la realidad. Y también el hecho grave de que no aparece su declaración jurada de salida. Que poco se mencionó. Eso sí es totalmente grave. Que poco se mencionó la afiliación partidaria del ayuntamiento con el que tenía las negociaciones. PLD, supongo. ¿Cuál? ¿El de la Guayiga? No, se lo mencionaron ¿con quién hizo los contratos? Tenía con el PLD y tenía con el PCD. Pero además en era variopinto. Acuérdate que puede estar el presidente de la sala capitular, pero los demás eran, inclusive, mira, ahí hay tantas cosas de lo que yo vi. Mira, depositó su declaración jurada, hizo un intento de falsificación de escritura pública, porque le trae como una declaración jurada completa, Nuria, una declaración jurada en borrador que contiene bienes más allá de su salida, y eso es una intentona de presentar un documento de escritura privada, pero pública, porque se considera así, ¿verdad que sí? 147. Sí, hay muchísimas violaciones. Pero no estamos diciendo que sean falsos, sino la suposición. Sí, pero es lo que presenta. O sea, debió Nuria buscar un profesional del derecho que supiera de compra y contrataciones públicas, de ilícito de los funcionarios de derecho público, para avalar eso. Y vendió más el espectáculo que la paja. No es que no lo haya.
yo lo sé que tú lo ves y lo vemos nosotros, muchísimas cosas, pero no se mencionaron las principales ahí. No, y había que hacer el ejercicio cronológico obligatorio. De cuándo la ministra Taveras entra a la función pública en el primer momento que fue como vicealcaldesa. Hay un dato que no se dio de cuándo sale nunca. Y de cuándo vuelve a entrar ahora. Hay un dato que no se dio nunca porque ella no lo presentó y fue la declaración jurada de cuando entró su primera vez no y lo cuando entró. salió. No aparece eso mismo. Entonces, no aparece. ella prometió después busca y enviarlo. fabrica uno. Ella dijo que se lo iba a enviar, pero hasta la se le envió, presentación lo del programa presentó. no se envió. Ellos presentaron una en borrador, que se ve que no sin es, firmar, sin firma de depósito, sin depósito, que contiene bienes del 2014, que eso es lo que yo me refiero que es una gran violación. Ahí hay muchas violaciones. No se investigó quién eran los socios, no se levantó el acta de la, ¿cómo se llama? El consejo del ayuntamiento donde se aprobó el contrato, que ellos dicen que no fue aprobado. No se presentó el contrato de adjudicación porque ella no cumplió el contrato y inclusive el contrato de adjudicación, dice la ley de compra, puede ser rescindido en cualquier momento hasta por conveniencia. Imagínate ante incumplimiento, y aún así le pagaron la penalidad. A mí me llamó la atención, Francia, a mí lo único que me llamó la atención de todo eso, porque si se compró un carro, si no se lo compró, los solares, si no, bueno, a mí me llamó la atención un contrato con un ayuntamiento de Boca Chica, por cierto, donde el alcalde era, ¿cómo se llamaba? Castro, el difunto. Fenecido. Sí, Mario. Donde le hicieron una adenda al contrato rápidamente, donde ellos se comprometían a recoger sobre 10 toneladas de basura, pero no tenían los equipos para recogerlo. Entonces, nunca lo tuvieron. El ayuntamiento pone los equipos, pone la gasolina y pone los empleados. Sin y entonces estar la gasolina puesta. Y entonces, ¿para qué contrató una compañía de recogida de Ella misma dice que no tenía condiciones de cumplir el contrato. Ya nada más de por sí, oye, ahí hay tantas cosas que si tú la agarras, ella misma dice que no, dijo 5 camiones cuando el contrato decía 8 camiones. No estaba incluida la gasolina, se le dio la gasolina. Ella misma dice que no tenía capacidad de recoger las toneladas de basura. Bueno. Entonces, eso también enjuicia al ayuntamiento. Lo que pasa es que hay que nacer con suerte. Tenemos que bajarle 2 también. ¿A qué? O sea, aquí la gente está que se coloca en un lado y en el otro. No, pero empezaron a insultar. Miren, empezaron a insultar en términos personales a la ministra, con lo cual no estoy de acuerdo. Yo creo que eso tiene que ser investigado. Nuria es una periodista, nos ofreció una versión y de pronto es un gran trabajo social el trabajo periodístico no, claro. Ojo, entonces eso no es una sentencia. Eso no sustituye, y qué bueno que ahora mucha gente lo estaban viendo, porque aquí yo vi muchísimas personas cada vez que hacían un reportaje de eso condenar a la gente inapelablemente. Pero yo que soy y entiendo que debo ser coherente, le digo a la gente que le baje un 2. Ella tiene todo el derecho a presentar su versión y a que se le pruebe cualquier ilícito penal, e igualmente con Nuria. O sea, yo escuché cosas personal y todo. Aquí no estaba volviendo loco, una rastrería. Oye, y como que se va a acabar el mundo. De este lado, los de Nuria, de esta esquina. Y empezaron los votos no de parte de Nuria, porque yo sé que Nuria no tiene voz, pero sé que hay gente que la sigue, que se fanatizó. Pero del otro lado, esos programas sirven o para confirmar sesgos de gente que se siente bien con lo denunciado, o en su defecto para despertar la indignación de gente que ahora ve al que anteriormente veía como un aliado. El sesgo de confirmación es una cosa increíble. Que conste algo, porque también hay que decir que a veces me siento mal si uno viene a presentar algo como muy nuevo y no lo es. Yo recuerdo durante el gobierno de Hipólito Mejía, sobre todo el año y medio final, ese año y medio en el que muchos de nosotros apenas sobrevivimos, y lo digo a título personal porque fui un damnificado en muchos aspectos de ese gobierno. Ahora bien, recuerdo lo bien que le caía en ese momento el actuar periodístico, por ejemplo, de Marino Zapete, de la propia Nuria Piera, que recuerdo los programas de los ayudantes civiles y todas esas cosas.
a gente que luego del año 2004 pues comenzó a cambiar la forma en la que veía a esos mismos individuos. La prensa que es ácida, la prensa que denuncia, la prensa que tiene un componente, señores, confrontacional, cumple una función social. Mire, hay estilos de las personas anteriormente mencionadas que podrán gustar o no. Muchos de esos que confrontaban están en el gobierno del PRM. Entonces, lamentablemente, ahora ella se encontró sola. Correctamente. Hubo mucha gente que no mencionó. O se va a encontrar con otros acompañantes. O le van a entrar. Porque la vida es un tema de flujos. Ya le entraron. Es un tema de flujos. Claro. Y yo insisto. ¿A quién le entraron? ¿A Nuria? No, pero déjame decir algo. Qué cosa que yo creo que ella está mentalmente preparada. No, pero es que no hay que ser un técnico del periodismo. Bueno, ella ya había dicho en el pasado que ella estaba preparada para todas las cosas que ya se han dicho de ella, las que se dirán en este momento y las que faltan por decir. Mira, pero hay algo que yo sí quisiera rescatar. Y bueno, ustedes me conocen en el tiempo que tengo, que yo hago un gran esfuerzo por ser objetivo. No se necesita ser un técnico del periodismo para saber que la entrevista es jurídicamente incompleta. Y por los mismos comentarios de la periodista que realiza la entrevista, es una entrevista sesgada. O sea, yo no sé cómo se da en las escuelas de periodismo el instrumento de la entrevista. Pero yo estoy muy seguro que la objetividad es un elemento de ella. O sea, no se trata de yo expresar mi opinión. O por lo menos la neutralidad. Claro, la neutralidad. La entrevista es una invitación a que el entrevistado se conozca a través de mis preguntas, no a través de mis comentarios o opiniones que yo puedo hacer en cualquier otro momento que no sea la entrevista. Para hablar, vamos a hablar. Y déjame dar un ejemplo, de qué yo me refiero antes de que me corrijas. O sea, yo condicionar a la audiencia sobre lo que va a decir el entrevistado, a mí no me parece neutral ni objetivo, ni me parece que sea el objetivo de la entrevista, porque para eso doy una opinión. Mira, el ejercicio del periodismo, y más que el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la asesoría también en materia de comunicación periodística o en materia de prensa, como se le dice generalmente, va de lado y lado. O sea, el estilo de Nuria Piera no es un estilo que periodísticamente que se rija por las reglas periodísticas de una entrevista como tal, pero tampoco se rige por las reglas de una entrevista periodística. Muchos periodistas que en programas de panel en la mañana también tú lo ves haciendo entrevistas y ellos mismos responden la pregunta. O sea, pero es un programa de panel. Pero perdóname, las técnicas de entrevistas, muy pocos periodistas incluso de formación las llevan, pero el caso de Nuria es más exagerada y hay que reconocerlo. Ahora, lo de Nuria no es un asunto de hace un año, ni de 2 años, ni de 20 años, ni quizá un asunto de 30. O sea, todos los que estamos en el ámbito periodístico y le damos seguimiento a la forma de ejercer el periodismo de los que hacen periodismo, cuando se habla de periodismo, sabemos entonces, conocemos el estilo de Nuria. Ahí faltó, hablando en términos periodísticos, faltó de parte de Kimberly, porque fue un error de ella, asesorarse antes de ir a la entrevista. Ella fue confiada a una entrevista con alguien que ella debió saber, pero tal vez, si no ella, su asesor en materia de comunicación debió saber, espérate un momento, es con Nuria la entrevista, no, pero espérate, entonces uno hace las preparaciones correspondientes, pero ya eso tiene que ver con la asesoría en materia de comunicación hacia el funcionario. Si tú no tienes un buen asesor, por ejemplo, la entrevista que le hizo doña Alicia Ortega a Diandino fue una entrevista periodísticamente muchísimo más profesional, sí, pero lo acorraló. ¿Y por qué lo acorraló? Cuando yo vi esa entrevista, lo primero que yo dije, yo no le echo la culpa a ella, yo le echo la culpa a él. ¿Por qué a él? Porque él ni siquiera fue capaz de decirle si era que tenía a su asesor en comunicación, mira, voy a ir a una entrevista con Alicia. Mira. Entonces, al final, tú no puedes ahora ver, bueno, mira, que el periodista te puso entre la espada y la pared, porque también no te prepararon para entrevistas. Y eso pasa incluso con los políticos, porque pero en el caso eso de los políticos, está bien para un debate. Por eso estamos, lo que pasa es que como estamos cayendo en el tema de que si Nuria es periodista, que si no es periodista, que si son... Lo que yo quiero decir... pero caímos en ese tema. Lo que yo quiero decir que en este tipo de entrevista, que no es un debate donde tú no estás vendiendo tu imagen, la diferencia es tú tener respuesta. Porque aquí hay gente que dice, no le dé una entrevista a Nuria. Depende.
Depende, porque si tú tienes... ¿Qué mensaje envía no dársela? No, lo que te quiero decir es que si tú... Pero te voy a explicar. Lo que te quiero decir es que el éxito... Esteban, por favor, déjame explicar. Es un derecho también del que convocan una entrevista, aceptarlo o no aceptarlo. Sí, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero al éxito de la entrevista. No tiene totalmente que ver con la preparación, sino con el hecho de que tú puedas responder. Porque yo vi muchas veces en las redes diciendo, no le dé una entrevista a Nuria, depende. Si tú estás, si tú tienes la respuesta, aparte de que ya de por sí estás huyéndole y hay una presunción de que no le puedes responder, también te digo, el que tiene sus papeles en regla y tiene respuesta para eso, le va a ir bien. Porque a Diandino, oye, ok, pero es mi criterio. Yo te puedo decir que lo que le quedó mal a Diandino era que de la mayoría de preguntas que tenía no tenía respuesta. Está bien. Y te lo digo porque y ahí Yulisa me puede, porque debatimos demasiado eso allá. Susana, lo que me refiero es a que lo que pasa es que tú puedes decir. No, es que tú tienes como funcionario. Espérate, pero déjame decir. No, pero perdóname, tú tienes como funcionario, como ciudadano común, como lo que sea, el derecho de conceder una entrevista. O de no yo no digo eso, yo te estoy hablando, yo no estoy diciendo que. Más allá de eso. Oye, yo no estoy diciendo que no tenga. Pero déjame terminar, yo no estoy diciendo el derecho porque nadie está obligado a ir a responder a ningún lugar que no sé. Ahora bien, hay que medir los costos de todo. Hay que medir los costos. Y si ese programa sale y ella dice, fulano de tal, que le encargado eso, no concedió la entrevista. La sociedad te va a juzgar. Oye, no pasa nada. No pasa nada porque tú tienes la oportunidad de hacer la grabación en otro escenario. No pasa nada. Mira.